La gloria sea a Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, nos identifica cómo se iba a estar perturbando a las familias de la tierra, enseñando evangelios diferentes. Fíjense bien cómo vamos desarrollando este estudio. Primero hablábamos de la profecía de Jesucristo diciendo que se levantarán muchos falsos ministros y engañarán a muchos. Y ahora el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 nos dice que estaban perturbando, trastornando a las familias de aquella ciudad de los Gálatas, enseñando un evangelio diferente. Sin embargo, estos santos hombres, llenos del poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Jesucristo, dijo: cualquiera que os enseñe diferente evangelio, sea maldito. Es más, decía el varón de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea maldito. Fíjese cómo los apóstoles de Jesucristo defendían el verdadero evangelio. Y aún decía el varón de Dios: si un ángel se les aparece y te enseña un evangelio diferente, sea maldito. Damas y caballeros, ¿qué evangelio es el que usted está practicando? ¿Es usted parte de esas organizaciones donde le demandan el diezmo? Y fíjese, lo más triste de todo, mi amigo, es que cuando usted participa de esas doctrinas, de esos evangelios, de esas enseñanzas, usted está contribuyendo a que sea menospreciado, sea maldecido el verdadero camino. Fíjense, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 1 y 2 dice: para la honra y la gloria de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué acontece cuando una persona participa de esas sectas, de esas doctrinas malas? Está siendo partícipe y causa para que el camino verdadero sea menospreciado, sea blasfemado. Habla el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero habrá entre vosotros falsos maestros. Nuevamente, nos vamos otra vez desde el principio, Mateo 24, 11 y 12. Jesús dijo: estas señales vendrán
antes de mi venida. Cuando vean estas señales, es que yo ya voy. Cuando vean que se levantan muchos falsos ministros, esta es una señal. Hablando el apóstol Pablo en los Gálatas, leíamos: si aún un ángel o alguno de estos apóstoles os enseña diferente evangelio, sea maldito. Y luego Pedro: habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Te fijas cómo la Santa Escritura nos va enseñando? La misma Escritura nos va identificando que iba a haber estos falsos maestros. De lo cual, lo triste es de que por causa de estos falsos ministros y los que son engañados, como decía Jesucristo y el apóstol, y muchos seguirán, y muchos van a seguirlos a ellos, por tales el camino de la verdad será menospreciado. Esas son las consecuencias, mi amigo. Esa es la consecuencia cuando usted se aferra por un fanatismo a estar en ese templo, en esa organización. Ese es el resultado. Es menospreciada la verdad de Jesucristo. Sin embargo, déjeme decirle que la vida cristiana, el verdadero evangelio, no depende de ningún ser humano, sino depende del poder del Espíritu Santo. La fe, la misericordia, el poder de Dios no depende de un ministro, sino exclusivamente de Dios. Para ser usted cristiano y prepararse para la salvación y para poder vivir una vida santa, íntegra, santificada, no ocupa usted a un ministro, a un edificio, a un templo. No depende nuestra santidad de un templo o de un ministro. La santidad depende del poder de Dios, del Espíritu Santo y de la fe que nos motiva a obrar con rectitud. Sin embargo, esas gentes engañadas dependen de un ministro, dependen de un edificio, dependen de una organización. Para que usted sea un real, verdadero cristiano, usted lo que ocupa es ser obediente a la doctrina. Y una de las cosas tan importantes, Mateo 6, 5 y 6 dice: cuando usted ore, hágalo en su hogar. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: orar sin cesar, orar sin suspender, orar todo el tiempo, estar en oración. Orar usted en su hogar por la mañana, por la tarde, por la noche. Buscar la santificación, buscar la reconciliación, buscar el perdón de sus pecados no depende de un ministro ni de un edificio, sino de la obediencia y de la fe que usted está practicando. Aún Cristo decía: y no seas como los hipócritas que aman el orar en los templos. No seas así. ¿Dónde va a encontrar usted esos falsos maestros, esos falsos ministros? ¿Dónde? En el centro comercial. Ahí lo va a encontrar allá en la peluquería.
allá en el lugar donde va y se corta en la lavandería. No, esos están en los templos, están en los edificios.